maestra. Bienvenido a este espacio en el que aprenderemos algunas estrategias para la atención de alumnos con discapacidad auditiva que se encuentran en nuestras aulas. Sabemos que dentro de nuestros salones tenemos una gran diversidad de alumnos. Seguramente algunos de ustedes han tenido o tienen algún niño que tiene alguna pérdida auditiva. Pero, ¿qué sabemos acerca de este tema? La discapacidad auditiva es la pérdida total o parcial de la habilidad para escuchar. Cuando la persona no detecta ningún sonido, a esto se le conoce como sordera o anacusia, quiere decir ausencia de la audición. Sin embargo, cuando sí pueden detectar algún sonido fuerte principalmente, como la podadora, el ruido de un camión o una trompeta, a este tipo de pérdida auditiva se le conoce como hipoacusia, quiere decir baja audición o disminución de la audición. Tanto la hipoacusia como la anacusia puede presentarse unilateral, quiere decir que solo un oído lo presenta, o bilateral. De acuerdo con la pérdida de audición, esta se clasifica en leve, moderada, severa o profunda. Cualquier trastorno en la pérdida auditiva, principalmente en edades tempranas, afectará de manera significativa en el desarrollo de su competencia lingüística, comunicativa y social. Entre más grande sea la pérdida auditiva que tienen nuestros niños, más problemas van a tener para hablar y adquirir procesos básicos de aprendizaje como la lectura y la escritura en un desarrollo regular. Es importante mencionar que este desarrollo tardío es muy independiente de una discapacidad intelectual, sino que está más relacionada hacia la importancia que tiene el sentido auditivo para aprender muchos de los elementos que nos enseñan desde pequeños. Por ello, ante la ausencia o disminución del sentido auditivo, nuestros pequeños dependen bastante de su sentido visual, ya que este les va a permitir comprender y conocer todo lo que el mundo nos rodea. Nuestros niños con discapacidad auditiva regularmente desarrollan otras formas de lenguaje, a modo que les permitan acceder a una comunicación, tales como el uso de gestos o signos. También presentan algunas dificultades para el equilibrio tanto dinámico como estático, ya que estas habilidades se originan principalmente en el oído interno. También tienen dificultades en el proceso de pensamientos muy abstractos y en la organización temporal. Presentan un bajo nivel de atención y concentración en nuestras aulas y regularmente tienen marcados estados de ánimo. Aquellos niños que pueden aprender a hablar presentan algunas anomalías en la fonación y un ritmo irregular en su voz y en su habla. Algo que caracteriza mucho también a nuestros pequeños es de que suelen amplificar mucho los ruidos al momento de comer o al momento de caminar o incluso al reír. Los niños también presentan un bajo autoconcepto y baja autoestima. Esto debido a que ellos crecen en un contexto oyente y hablante, sintiéndose regularmente excluidos de su propio mundo. La mayoría de las escuelas de nuestro país son monolingües orales y monoculturales oyentes, por lo que alumnos con pérdida auditiva que acceden a la educación regular se ven forzados a funcionar en un entorno lingüístico y cultural contrario a sus posibilidades y necesidades. Por ello, es importante conocer el nivel que tiene de conocimiento de la lengua oral, de la lengua escrita y que tiene de la lengua de señas mexicana. La siguiente tabla nos sugiere algunas estrategias que se pueden trabajar en el aula cuando tenemos algún niño con discapacidad auditiva. En un primer escenario, se puede tener a un niño con discapacidad auditiva que maneja y utiliza la lengua oral, esto debido a que su hipoacusia se encuentra en un nivel leve o moderado.
El docente de la misma forma también maneja y conoce la lengua oral, así que una estrategia pertinente para la comunicación entre ellos sería hablarse de frente en cada una de las diferentes clases. En una segunda opción, tenemos a niños con discapacidad auditiva que conocen y manejan la lengua de señas mexicana. En este caso, existen docentes que también conocen de la misma lengua y por ello una estrategia muy sugerida para este tipo de docentes es que puedan dividir los periodos de explicación de cada una de las temáticas en lengua oral y posteriormente en lengua de señas mexicana para realizarlo por turnos de tiempo. Sin embargo, cuando el docente no conoce de lengua de señas mexicana, las estrategias más oportunas para este tipo de trabajos o para este tipo de comunicación que se puede establecer entre docente y alumno es utilizar imágenes o referentes visuales para la explicación de contenidos, hacer uso de videos para facilitar la explicación, utilizar organizadores gráficos para reducir la cantidad de la escritura y rescatar palabras o ideas claves del tema. Emplear pictogramas como apoyo para órdenes y o actividades diarias, y prever materiales escritos que faciliten la copia y el repaso en casa de los mismos. Dentro de las aulas, también pueden existir niños con discapacidad auditiva que no conocen ni manejan la lengua oral ni la lengua de señas mexicana. Para ello, el trabajo que imparte el docente va a ser muy importante. Si el maestro ya maneja la lengua de señas mexicana, entonces es necesario que se inicie con el aprendizaje de la misma, que se identifique el nivel o el conocimiento que tiene de lengua de señas mexicana el alumno y buscar de esta forma que él cada vez más se vaya acercando hacia una identidad. También resulta eficiente utilizar imágenes como medio de comunicación, buscando asociar de tal forma el ideograma de la lengua de señas mexicana con la palabra o con la imagen que se le está presentando al alumno. Cuando el docente tampoco no sabe lengua de señas mexicana, en este caso las estrategias más opcionales para ellos es emplear imágenes para dar a entender el tema, hacer uso de videos que sean significativos a la temática por ver, estos de preferencia que no sean tan largos, y utilizar mapas mentales para sintetizar la información. Debido a los cambios sucedidos en el ámbito escolar derivados de la pandemia del COVID-19, los docentes han tenido que realizar algunas modificaciones en la manera de enseñar, surgiendo así un modelo de enseñanza-aprendizaje a distancia. Las siguientes son estrategias de atención que se deben tomar en cuenta al momento de las clases con nuestros alumnos con discapacidad auditiva, mismas que son funcionales también en una modalidad presencial. Asegúrate de que el niño esté atento antes de que empieces a hablar. Pon al niño en una posición que le permita verte de frente, donde no haya objetos entre él y tú para que te vea con claridad. Colócate a una distancia próxima a él, a no más de 1 o 1,5 metros y de preferencia a su altura. Siempre que sea posible, busca áreas bien iluminadas y libres de reflejos. La fuente de luz debe estar de frente a ti y detrás del niño. Por ejemplo, en la modalidad a distancia, habrá que cuidar que la cámara no se encuentre oscura u opaca. De preferencia, colócate en un lugar donde tengas un fondo de color uniforme. En el salón de clases puede ser cercano o de frente al pizarrón. Mantén siempre encendida tu cámara mientras estás hablando. Evita girarte de espaldas, caminar de un lado a otro o agacharte. Esto para mantener contacto visual con el alumno y permitirle la lectura labio-facial. No exageres en los movimientos de la boca. Es mejor hablar un poco más despacio y claro. Puedes ofrecer explicaciones complementarias individualmente para garantizar que comprenda la instrucción. Trata de hacer las modificaciones de la forma más natural posible para que el alumno no se sienta señalado. Asegúrate de que use sus auxiliares auditivos y otros sistemas de apoyo encendidos y los utilice cuando es necesario. Cuidar los niveles de ruido dentro de una clase para evitar que el alumno se distraiga o causar interferencias en sus auxiliares auditivos. Sensibilizar a los compañeros hacia el respeto a la diversidad. Podemos utilizar a un compañero que le ayude con explicaciones complementarias de algunos temas.
Necesitamos tener expectativas reales sobre los logros y aprendizajes del niño. Necesitamos adaptar las evaluaciones de acuerdo a las características y necesidades del alumno. De ser necesario, se pueden utilizar exámenes orales en lugar de escritos. Podemos apoyarnos de la familia para conocer más sobre la discapacidad de los niños, las tareas complementarias y el aprendizaje de la lengua de señas. Independientemente del nivel o apropiación de la lectura y escritura, los niños con discapacidad auditiva pueden aprender muchos contenidos, siendo necesario realizar las adecuaciones pertinentes para apoyar a nuestros alumnos. Espero que este video enriquezca sus conocimientos y les ayude a mejorar su práctica docente. ¡Mucho éxito!